Bueno, ahora nos toca la lectura, que está en Marcos 8, 11 al 21. Marcos 8, 11 al 21. Los fariseos piden señal. El Señor ya había hecho cuántas señales, incluso venía de alimentar a los 4.000. Pero bueno, Marcos 8, verso 11, dice así: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. ¿Y cuando los 7 panes entre 4.000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Nuevamente, buenos días, hermanos. Esta lectura también está en Mateo, aunque con algunos detalles diferentes. Pero bueno, el Señor puso en el corazón tomarla de aquí, pero vamos a ir intercalando entre Marcos y Mateo, porque Mateo nos agrega otros detalles importantes. Bueno, los adversarios de Cristo, la verdad que no perdían oportunidad para asediarlo, buscaban cualquier oportunidad para levantar falsas acusaciones contra Cristo y para oponerse obviamente a su ministerio, a su persona. Y en las Escrituras vemos muchos pasajes donde estos constantemente rodeaban a Cristo. Incluso en muchas oportunidades lo trataron de matar y cuestionaban reiteradamente su ministerio. Son muchos los grupos que mencionan las Escrituras como enemigos de Cristo. Algunas veces nos habla de saduceos, fariseos. Otras nos habla de los sacerdotes, de los escribas, doctores de la ley, ancianos, herodianos y entre tantos otros grupos. Aquí estamos viendo un pasaje después del milagro de la alimentación de los 4.000. Y nos dice que Cristo subió a una barca con sus discípulos y se dirigió al extremo occidental del mar de Galilea. Pero después de llegar ahí, nuevamente se encuentra con su adversario. La lectura de Marcos nos dice que esta vez eran los fariseos, la que leyó mi hermano Juan Carlos. Pero Mateo, en la lectura paralela, nos agrega los saduceos. Más adelante, el Señor habla de Herodes o los herodianos. Ellos constantemente pedían señales, y este es el pasaje: milagros y pruebas para comprobar la veracidad de Cristo, las palabras que él decía, como señala nuestra lectura, pero no con la intención de creer, sino para tentarle, para ponerlo a prueba. Ese era el fin de ellos. Su ceguera y descaro, la verdad, eran enormes. Ante ellos estaba la más grande de las señales, pero sin embargo no podían verla. Solamente querían destruirlo. Todas estas corrientes, saduceos, fariseos, Herodes en este caso que nombra, no tenían nada en común entre ellos. Eran muy pocas cosas que estaban de acuerdo. Eran enemigos entre ellos incluso. Pero lo que sí estaban de acuerdo en que Cristo debía ser destruido. Ahí se pusieron de acuerdo al tiro. Y desde ese pedido de señales que estos hombres sanen a Cristo, sale la advertencia del Señor hacia sus apóstoles. Dice que después de discutir con ellos y negar la señal, aunque Mateo dice que solamente la señal de Jonás les dará, que se refería a su muerte y su resurrección, dice que los dejó. Lo dice Mateo y lo dice Marcos. Y esas palabras son
La verdad que encontramos en la versión de Mateo y en la versión de Marcos sencillamente dramáticas, porque indica que Cristo los abandonó definitivamente. Como ellos rechazaron el mensaje, el Señor los abandona dejándole su corazón endurecido. Eso significa que la gracia los deja para juicio. Qué tremenda las palabras, el Señor los abandonó. A veces leemos y no nos damos cuenta. Y esa era otra señal. Porque cuando Cristo abandona a un hombre, lo abandona para juicio. Cuando la incredulidad se vuelve obstinada una y otra vez, no queda otra cosa que hacer. El Señor lo ha hecho y lo hace y lo vemos habitual. Y después de esas dramáticas palabras y tristes palabras, nos cuenta el relato que nuestro Señor volvió a entrar a la barca y se retiró a otra ribera, advirtiendo a los discípulos sobre ellos. Y les dijo, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y como dije, Mateo agrega a los saduceos. La levadura en la Biblia representa principalmente la corrupción, la doctrina falsa, la maldad, entre otras cosas. Y el Señor llama a sus discípulos a poner cuidado con la influencia y con las mentiras de estos hombres. Los llama a alejarse de las falsas doctrinas, destructivas y enseñanzas de estos hombres. Ellos con sus enseñanzas penetraban en el corazón de sus oyentes, alejándolos de la verdad, condenándolos eternamente. La levadura es el símbolo, vuelvo a decir, de lo malo que puede penetrar toda la masa lentamente y en forma silenciosa hasta contaminarla por completa. Nosotros hablamos de repente de una manzana podrida. ¿Qué hay que hacer con la manzana podrida? Sacarla del cascón. Es el mismo caso aquí. La levadura representaba la mala influencia de ellos. Y la levadura de ellos incluye la hipocresía, la mentira, la falsa piedad, el constante ritualismo sin sentido, vacío, la incredulidad. Parecían muy santos por fuera, ¿no es cierto? Pero corrompidos por dentro. Además, extremadamente ambiciosos de dinero y poder. Eso es la levadura de ellos. Y vuelvo a decir, aunque estos grupos no pensaban lo mismo, los fariseos, por ejemplo, eran legalistas por excelencia, aferrados a sus falsas doctrinas, eran estrictos. Incluso lo dice Pablo en Hechos 26:5, que la secta que él seguía, estoy hablando de Pablo, era estricta en cuanto a lo religioso. Era también los más numerosos en Israel y en los tiempos de Cristo. Los saduceos eran bastante menos, pero por lo general eran las personas más preparadas, más cultas, más instruidas. La mayoría poseía mucho dinero y la mayoría estaba en altos cargos públicos y ellos eran más racionales. No creían en la resurrección, afirmaban que el alma muere junto al cuerpo, no creen en la existencia de ángeles ni demonios. Y los herodianos, o los de Herodes, como lo llama aquí el Señor, más bien no era un partido religioso, sino era un partido político. Eran escépticos en cuanto a Dios, pero eran muy inclinados a las cosas del mundo, como lo era Herodes. Especialmente inclinados a la inmoralidad sexual. Nosotros sabemos cómo es Herodes y todos sus hijos cómo eran. Las tres corrientes de pensamiento no difieren mucho de lo que encontramos hoy en día. Uno dice, no, es que esto ya pasaron. No. Es lo que encontramos hoy día habitualmente en las calles. Pero a pesar de la grande diferencia entre ellos, se unieron para ser enemigos de Cristo. Podría decirse que las tres levaduras eran de la misma especie. Tenían innumerables falsas doctrinas. Pero lo principal aquí era que se negaban a creer en Cristo. A pesar de las muchas señales que hizo Cristo, hizo muchas señales, muchos milagros, habló de forma sabia y muchas veces estaban a ellos presentes. La mayoría de las veces estaban ellos presentes. Y la levadura de ellos había producido un crecimiento gradual de la incredulidad en el pueblo. Ya. Vos que clama en el desierto, dice Juan el Bautista. ¿A qué se refiere el desierto? A Israel, o seco que estaba. Y había contaminado gran parte de la nación. Y la petición de señal es una prueba de esa incredulidad. Señor, muéstranos señal. Ya había hecho señales tremendas el Señor. Ninguno era medianamente mejor que el otro. Todos eran malos, para dejar claro. Como lo dejamos claro el día de la reunión de oración.
El que no es conmigo, contra mí es. No hay grises para el Señor. No hay grises. Lo malo es malo y lo contaminado es contaminado. Por muy inocente que a nosotros nos parezca, no hay intermedios. Hay dos caminos, ¿no? Solamente dos finales, dos maneras de vivir la vida. Y el Señor los conocía y los conoce muy bien. Por eso advirtió a sus discípulos, cuidado. Y nos advierte a nosotros, cuidado. No somos mejores que ellos. Y les advierte de guardar y mirar. Y es enfático en esto. Son dos verbos que en los idiomas originales están en presente, aquí, ahora. Guárdense ahora. Es una forma que se hace imperativo. En eso están los verbos. Un mandato. Señala una acción continua de eso. Constantemente. No me voy de vacaciones y me olvido de estas cosas. No, estoy de vacaciones, así que el Señor lo guardo y me voy. No. Se trata, a donde voy, tengo que guardarme. Donde quiera que vaya. Donde quiera que me encuentre. Mirar significa eso, ver. Pero para examinar continuamente y con cuidado. Y principalmente estar atento. Cuidado con lo que miras. De repente miramos y no vemos. ¿Qué pasó recién? No sé. ¿Cómo andaba vestido la persona? No sé. Yo la miré y no vi. Es una exhortación. El Señor está haciendo un llamado importante a sus discípulos. Guardado significa poner atención. Andar con cuidado. Preocuparse constantemente. De estas enseñanzas, no bajar la guardia, estar en guardia y velar a toda hora. Eso significa cuando dice guardar, mirad y guardar. Ellos deberían estar siempre alerta de la actitud de ellos. De repente es sutil y de repente es abiertamente contraria a Cristo. Y nosotros también debemos estar atentos. ¿Dónde vamos? Preguntarnos, ¿dónde voy? ¿Con quién andamos? ¿Qué leemos? ¿A quién escuchamos? Deberían ser preguntas que a diario nosotros nos hacemos. ¿Vale la pena ir para allá? ¿Vale la pena leer esto? ¿Vale la pena escuchar esto? Y el Señor está advirtiendo a hombres que se convirtieron en gigantes. Gigantes creyentes. Ya llegaron a una altura que incluso no dudaron en poner la vida por el Señor. Llegaron a conocer mucho al Señor, pero la advertencia estaba porque la levadura era peligrosa y podían caer, lo dijo nuestro hermano Pablo en la oración. De lo contrario, el Señor no lo diría. Y debemos cuidarnos también nosotros. Y es bastante abundante, como dije, en los tiempos de hoy. Si uno dice que las creencias ya pasaron, pero cuando uno lee lo que creían los saduceos, lee lo que creían los fariseos, es el pensamiento actual, no es diferente. Pero mientras el Señor advertía de la levadura de estos hombres y lo cuidadoso que debían ser y cuidarse de esta enseñanza, ellos discutían sobre el pan. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Versículo 15 y 16. Mateo nos aclara más el panorama. Por lo que los discípulos al llegar a la otra orilla se dieron cuenta que no tenían pan. Y lo dice Mateo nuevamente. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Esa es la versión de Mateo. Y ellos discutían y pensaban, ¿por qué nos dice esto? ¿Será por haber olvidado el pan? Ellos no captaron en absoluto lo que el Señor quería decir. Al igual que la multitud, el Señor alimentó a 5,000 y luego 4,000. Pero esa multitud seguía al Señor. Pero lo seguía por el alimento físico y el Señor los amonesta. Amonesta a estas personas. Y ahí lo tenemos en Juan 6:26. Respondió Jesús, le está respondiendo a lo que alimentaron a los 5,000 y luego a los 4,000. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta es la respuesta que le dio el Señor a estos 4,000 y a estos 5,000. Y ojo que la lectura, uno lee Mateo, lee Marcos, lo seguían a través del mar.
Si el Señor, el mar de Galilea, que era en el fondo es un lago, pasaba a una orilla y ellos lo seguían, buscando al Señor, pero lo buscaban por la parte física. Solo el pan. A veces llegamos a eso, nosotros a buscar al Señor, a Cristo, solo por la parte física, dejando las cosas realmente importantes, las cosas espirituales de lado. No logramos ver más allá de lo tangible, de lo físico. Señor, cuida mi casa. Sí, Señor. Señor, cuida mi trabajo. Señor, cuida mi salud. Señor, cuida a mis hijos. Señor, cuídame. Y está bien que lo hagamos. Está bien que lo hagamos. Porque lo necesitamos, la parte física necesitamos. Pero no podemos olvidarlo de la parte espiritual también. Y esa parte espiritual en ese momento era muy importante. Pero ellos, ¿qué pensaban? En pan. Y dice que los discípulos estaban razonando y discutiendo entre ellos de por qué no habían traído pan. Solo tenían uno, dice la lectura. Yo me logro imaginar esa discusión. Que tú, que yo, ¿por qué no dejaste el pan? Si yo te dije, esa discusión. Ya me veo cómo haber discutido. Que no ¿quién era el culpable de por qué no trajimos pan? Así es como la desconfianza en la provisión de Dios nos lleva muchas veces a discutir. No pensamos en Dios, nos falta algo y empezamos a discutir. Solo se habían olvidado del pan. Y estaba entre ellos el que había alimentado 4.000 y luego 5.000. Estamos con Jesús por años, pero sin embargo muchas veces somos incapaces de darnos cuenta de las grandes cosas que el Señor puede hacer con nosotros. Dejamos cosas importantes para disfrutar con Él pensando solamente en este caso en el pan. Hablo de pan porque ese es el caso hoy día aquí. Pero sin duda pueden ser innumerables cosas. El Señor no solamente puede multiplicar el pan, puede multiplicar muchas cosas. Y entre ellas grandes bendiciones, multiplica las bendiciones. Pero muchas veces el alimento espiritual lo desechamos. Encontramos más sabroso el pan. O tenemos más hambre, de repente, por el pan y no por las cosas espirituales. Ellos ignoraron las advertencias del Señor. Las advertencias de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de Herodes. Entendieron que el Señor hablaba de falta de pan. Y sus palabras, que no tenían pan, ponen de manifiesto eso. ¿Por qué nos hablará esto? ¿Porque no trajimos pan? Tenemos uno. Y mientras el Señor advertía a esos hombres, discutían entre ellos. Y eso llevó a Cristo a recriminarlo por la poca comprensión. Bueno, ya está bueno. A ver, veamos. Y le empezó a demostrar qué es lo que era realmente importante. Jesús les enrostra su poca comprensión de las cosas espirituales. Estaba molesto por la incredulidad de los que le pidieron señales, ahora estaba molesto por la poca comprensión de los discípulos. Y empieza a formular preguntas. Y aquí tenemos las tres primeras preguntas. Y esas preguntas en notorio o evidencian la falta de comprensión de sus discípulos. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Versículo 17 de nuestra lectura. Las preguntas son claras. Y más que preguntas, son afirmaciones que estaba haciendo el Señor de por qué no comprendían. ¿Qué pasaba? Él estaba preocupado, advirtiendo de cosas importantes. Y ellos pensaban en la parte física. Ellos no podían percibir lo que Cristo estaba diciendo. La mente de ellos era impenetrable y a las enseñanzas de Cristo. Su mente solo pensaba en la comida, en el sustento físico, que muchas veces nos pasa a nosotros. Mateo agrega otro detalle sumamente importante a la pregunta formulada por el Señor. Mateo 16:8. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús entendió su corazón, su pensamiento. También comprende el Señor nuestro corazón. No podemos ocultarle nada. El Señor sabía que albergaban en su mente, que albergaban en su corazón. Hombres de poca fe,
Aparece 4 veces en Mateo y 1 en Lucas. Y significa literalmente eso. Poca o escasa, tenue, inmadura fe. Y esa frase refleja que el preocuparse por las cosas materiales, somos hombres de poca fe. Pablo escribió estando en la cárcel de Filipenses. Cuando leo Filipenses digo, ¿dónde estaba Pablo? Cómodo. Estaba en su escritorio como estaba yo, no sé, ayer, con aire acondicionado. Estaba en la cárcel. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Es bien interesante este versículo porque dice, por nada estéis afanosos. Y nada es nada. Eso es. Todo debería ser llevado delante del Señor. No hay nada demasiado grande o demasiado pequeño que el Señor nos interese. Que estos son detalles de mi vida, no le voy a decir al Señor. El Señor está en los detalles también. Quiere estar en cada cosa de tu vida. Nosotros lo consideramos poco, pero el Señor está ahí. Y la receta de cómo no estar afanoso lo dice el versículo. Con oración y acción de gracias. En repetidas ocasiones las preocupaciones te paralizan. Sí, hasta aquí no me llegué, Señor, no doy más. Me paralizan y no te dejan actuar. Y te paralizan sencillamente porque muchas de esas peticiones que tienes no van a los pies de Cristo. Y por la sencilla razón que no tenemos confianza en Él. ¿Tenemos la suficiente confianza? A veces no. Pero el creyente que tiene por costumbre orar al Señor constantemente es porque ha llegado a confiar plenamente en Dios. Anhela su comunión y es agradecido de lo que el Señor ha hecho por él. A veces hablamos tanto de fe y la definimos incluso, pero el hombre que no ora habitualmente, no desea comunión diaria con su Señor, está demostrando poca fe o escasa fe. Y por lo general la poca fe o la escasa fe o esa fe inmadura te lleva a 2 faltas sumamente importantes, que es lo que vemos aquí. La falta de capacidad para entender, comprender o discernir verdades espirituales. Sí, de repente tengo poca fe y no puedo entender, claro. ¿Cómo la voy a entender? Y la otra, la falta de confianza en la provisión del Señor para suplir nuestras necesidades. Eso es poca fe. Primero voy a donde mi jefe, después voy al Señor. Ya cuando me queda ninguna instancia más, voy a donde el Señor. No, primero voy a donde el Señor. Y después voy a donde mi jefe, y el otro jefe, y el otro. Cuando se tiene desconocimiento de alguien, es difícil que podamos confiar en él. Y uno de los grandes problemas de los creyentes es el poco conocimiento que tenemos del Señor. No sabemos lo que dice, de lo que promete y lo que puede hacer. Tampoco desconocemos eso. Ay, Señor. Cuando el Señor ocupa estas bellas palabras en Mateo 6, 25, 34, yo creo que todas las conocen, no las voy a leer. Pero habla de los lirios, de la hierba, de las aves. Nos habla de los afanes de la vida. Pero también nos habla de confiar en Él. Ahí usa la expresión hombres de poca fe. Es un pasaje maravilloso. Nos habla de la comida, de la bebida y la vestimenta. Son hermosas palabras sin lugar a dudas. Hermosas. Si alguien duda que son hermosas palabras, no sé. Pero uno se pregunta, ¿son solo eso para mí? ¿Solo bellas palabras? ¿Son realidad en mi vida? ¿Qué significan esas palabras para mí? ¿Confío en esas palabras? ¿O puedo estar en ese grupo que el Señor cataloga de poca fe? ¿O confianza en su persona? La Biblia tiene infinidad de bonitas palabras que son verdad absoluta. Pero si no sabemos vivir a la luz de ellas, o más bien aplicarlas a nuestras vidas, pasan a ser eso, solamente bellas palabras, incluso vacías, que no tienen contenido para nosotros. La poca comprensión de ellos pasó porque no pudieron entender espiritualmente las palabras del Señor. ¿De qué me está hablando? Del pan. Me va a retar porque no traje pan. Su vista estaba solamente en lo físico. Más bien en ese único pan. Ay, quedó el pan. Ay, ¿cómo lo partimos?
no era una yuya, por lo que ya se hacían panes grandes, así que podía alcanzar para todo. Su vista estaba en el pan y no en Cristo. ¿Y mi vista dónde está? ¿En el pan o en Cristo? Y ahí tenemos que ser bien sinceros con contestar. Y su poco entendimiento, la comprensión que el Señor le reclama, o sea, se enoja con los saduceos, los fariseos, los de Herodes por veirle señales, por su incredulidad, y ahora se molesta con ellos. ¿Cómo no puedes entender? El Señor pasa a amonestarlo ya definitivamente, para llamar su atención. Y el Señor empieza a reprenderlos por su poco entendimiento, con una serie de preguntas. A decir verdad, con un bombardeo de preguntas, porque uno lee el pasaje y empieza a hacer preguntas tras preguntas, pregunta tras pregunta. Cristo les empezó a recordar con diferentes preguntas lo que ellos habían visto. ¿Qué han visto? ¿Me han visto hacer milagros? Y al parecer se habían olvidado sus palabras, se habían olvidado sus señales. Y ellos estaban presentes. No lograban comprender porque tampoco recordaban. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis, se les dice. Versículo 18. Y vuelvo a reiterar, ellos vieron y oyeron. Especialmente la alimentación de estas dos grandes multitudes, 5.000 y luego 4.000. Si hay algo de lo cual el creyente no puede carecer, es de memoria. En muchas ocasiones olvidamos rápidamente lo que el Señor ha hecho o nos ha concedido. La memoria en el creyente es necesario. Ellos olvidaron. Habían visto, pero se les tornó difícil comprender. Y también se les tornó difícil agradecer. Y también se torna difícil confiar. El olvidar para un creyente es sinónimo de peligro, digo yo. Que el que no tiene memoria con lo que Cristo ha hecho con uno es sinónimo de mucho peligro. Porque nos vamos a olvidar no vamos a comprender, no vamos a recordar, nos vamos a olvidar de dar gracias, nos vamos a olvidar de confiar en Él. Los mismos que vitoreaban al Señor cuando entró en un pollino, lo vitoreaban, ¿no es cierto? Después, crucifícalo. Y pasó una semana. Una semana. Si no tenemos comunión diaria con Dios, con nuestro Salvador, los más seguros que nos olvidaremos. Y no en una semana. Creo que en menos. Y el Señor sigue formulando preguntas para llevar a su memoria los recuerdos. Para que pudieran entender, para que pudieran recordar, comprender qué le estoy diciendo. Y parte con las preguntas de la alimentación. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12, versículo 19. Al parecer no habían olvidado tanto. Recordaron al menos que habían recogido 12 cestas. Habitualmente el recuerdo de lo físico es más rápido que el recuerdo de lo espiritual. Al Señor me diste pan, gracias por el pan, listo. ¿Qué me has dado? Espiritualmente me has dado muchas cosas, pero a lo mejor no doy gracias por eso porque me olvidé. Y empezaron a recordar lo que habían olvidado. Ahora el Señor vuelve a hacer otra pregunta, pero recordando otro evento, la alimentación de los 4.000. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7, volvieron a recordar. Y recordaron con claridad, 12 y 7. Eso no se le había olvidado. Ahora, si recordamos bien nosotros que el Señor no solamente utilizó pan, yo hablo del pan porque es el problema aquí, pero el Señor utilizó también peces. El problema de sus discípulos era con el pan y la levadura, ese era el problema. Pero de los 5.000, cuando alimentó a 5.000, utilizó 2 peces. Y cuando alimentó a 4.000, había unos pocos pececillos, no dice específicamente el número. Recordemos también que la alimentación de esos 5.000 y 4.000 no estaban incluidos mujeres ni niños.
O sea, el número era bastante superior a los 4.000 o a los 5.000 que nombra aquí. Además, debemos hacer notar que son dos eventos distintos. 5.000 y recogieron 12 cestas. 4.000 recogieron en 7 canastos. El Señor ocupa dos palabras diferentes para indicar en qué recipiente recogieron el pan o las sobras. La cesta era como un canasto de mano, como portátil. Recogieron 12 cestas. Y el canasto, en cambio, era bastante más grande. Podía incluso caber un hombre. Un hombre. A Pablo lo bajaron de las mullanas de Damasco los discípulos. ¿En qué lo bajaron? En un canasto. Hechos 9:25. Acontecimiento que él también recuerda. Habla de su propia boca en 2 Corintios 11:33. Miren las dimensiones. Canasto recogieron. Solo unos días antes los discípulos han visto en 2 oportunidades al Señor a llevar a cabo estos 2 milagros. 2 multitudes con tan solo unos pocos panes y unos pocos peces. Y aún así no eran capaces de aplicar esas verdades a sus propias vidas. Él sin duda al día podría multiplicar también el único pan que ellos llevaban. Es notorio como la serie de preguntas en la lectura, el Señor esperaba que reaccionara y pudieran recordar, comprender su enseñanza. Pero al parecer todavía no habían madurado lo suficiente para confiar plenamente en el Señor. Al final de nuestra lectura, el Señor vuelve a hacer otra pregunta, después de recordarles sus milagros, y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Julio, todavía no entiendes. ¿Cómo no entienden? Si había sido capaz de alimentar a grandes multitudes, ¿cómo no se daban cuenta que no podían comprender que podía alimentar a un puñado de personas en una barca? Él era infinitamente capaz para suplir todas sus necesidades. No se daban cuenta que el creador y sustentador de todo el universo estaba con ellos. El Señor le había demostrado ampliamente que era capaz de suplir todas sus necesidades físicas. Y nos demuestra a nosotros también. En este caso hablo de pan. No tenían que preocuparse de ello, pero sí era necesario protegerse de las doctrinas falsas de saduceos y fariseos, que eran más peligrosas que no tener pan. Al final los discípulos entendieron que la vida espiritual es más importante que la vida física. Y además entendieron algo sumamente importante: aplicar las enseñanzas de Cristo a la vida diaria. De repente son para otros. Pero ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Cómo la puedo aplicar a mi vida? ¿Qué me está diciendo a mí? No a mi vecino, a mí. ¿Qué tengo que aprender de estas palabras? Y digo que entendieron porque la lectura paralela de Mateo así nos dice. El Señor advirtió a sus discípulos de cuidarse de la levadura de estos hombres. Sus malas y desviadas influencias podían contaminar, encaminarlos a errores graves, con el peligro de abandonar las verdades de Cristo, con el peligro de perder la vida eterna. Al principio ellos no pudieron entender las palabras de Cristo, solo lo asociaron a la falta de pan. Las necesidades físicas le hicieron descuidar las cosas espirituales. Su poca fe hizo que no pudieran recordar y entender o comprender las palabras de Cristo. Y también hizo tambalear la confianza en la provisión de Dios. Él les podía suplir todas las necesidades. Y hablo aquí de las necesidades físicas y espirituales. Todas las puede suplir el Señor. Pero la advertencia también es hoy para nosotros. Debemos también cuidarnos de una gran cantidad de influencias que pueden dañar nuestra vida espiritual y nuestra comunión con el Señor. Porque podemos dejar de lado las enseñanzas, caer en errores que nos perjudiquen la comunión diaria con Él y la comunión diaria con cada uno de mis hermanos. El Señor formuló 9 preguntas. Si uno ve, más o menos hay una doble, capta, pero hay más de 9 preguntas. Signo de interrogación podría decir que hay 9, pero hay mucho más.
una tras otra, para amonestarlos por su poca comprensión de los eventos que habían vivido, pero también para llevarlos a recordar. A ver, ¿recuerdan? Hay un pan. ¿A cuánto alimenté? A 5.000. ¿A cuánto alimenté? A 4.000. Creo que es muy necesario hoy día responder esas preguntas en nuestra intimidad. Y con sinceridad, para saber si aún estoy en esa barca, pensando solo en el pan. ¿A dónde está Julio? Hácete la pregunta, ¿dónde estás, Julio? ¿En la barca? ¿Estoy pensando en el pan? ¿Aún no me he dado cuenta de las cosas espirituales del Señor? ¿No logro entender las palabras? ¿No logro aplicarlas en mi vida? O para saber también, si ya he logrado entender esas verdades, que me harán avanzar en el conocimiento de Cristo y a la vez me llevarán a progresar en mi vida espiritual. ¿Dónde está Julio? ¿En la barca todavía? ¿En el pan? Y termino con el versículo que ojalá nosotros pudiéramos decir, sí, Señor, ya entendí. Lo tomo de Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:12. Tenemos mucho que aprender, hermanos, y mucho que ver. A veces miramos desde lejos las Escrituras y decimos, ¿cómo no pudieron entender? ¿Y qué hago con esa enseñanza? ¿Me quejo por ellos? ¿O me hago esas preguntas también a mí? Padre Celestial, damos gracias por la lectura, primero que nada, damos gracias por las enseñanzas, Señor. Háceme entender, Señor, ¿dónde estoy? Quiero hacerme esas preguntas, quiero decirte, Señor, con sinceridad, ¿dónde estoy, Señor? A veces me veo con ese pan, Señor, y discutiendo. Y que no logro entender, Señor. Hazme ver, Señor, las cosas. Hazme oír las cosas. Hazme comprender las cosas importantes tuyas, Señor. Hazme salir de esa barca, Señor. Pues muchas veces no tengo ni entendimiento yo, Señor. Tú haces la obra en mí, Señor. Estoy dispuesto para eso, Señor. Hace tu voluntad en mí, Señor, y ayúdame. Ayúdame a comprender tus verdades, Señor. Ayúdame a salir de ese carátula de hombre de poca fe o escasa fe, Señor. Ayúdame, Señor, porque te necesito y necesito de sus enseñanzas, Señor. Ayúdame a aplicar esas verdades en mi vida, Señor, para no solamente hablar, sino hacer las maravillas y decir las maravillas que has dicho, que me has dado, Señor, las bendiciones que me has dado, Señor. No solamente de pan, de innumerables cosas, partiendo por la salvación, Señor. Gracias te damos, gracias te agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.